Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. En el día de hoy nosotros, pues, nos place grandemente tener con nosotros una persona que para mí es un asesor personal y un asesor de este espacio. Y hablamos del licenciado Orlando García. Buenos días y bienvenido, hermano. Muy buenos días, Wilson, y muy buenos días a todas las personas que te siguen en este interesante programa dominical, se dice. Y que usted sabe que usted es la gente que sube rating. Ah, sí, gracias, señor, gracias. Sí, señor. Cuando nosotros subimos nuestro programa a YouTube, son los que más se ven. Y a nivel de comentarios en la calle, cuando está José Orlando, no se mueve el dial. Ah, gracias. Para mí un placer contribuir a este humilde aporte. Usted sabe que usted es una de las personas estudioso, una persona que tiene un nivel de preparación, como todo profesional, pero tiene ese valor agregado de que es una persona acuciosa, estudiosa, porque usted estudia. Usted no es de lo que vive leyendo, usted estudia. Y eso pues le da una primacía en lo que son las expresiones. Por eso nosotros le hemos querido traer, porque hay un tema muy interesante en el tapete. Tema que se discute mucho a nivel de las redes, un tema que se discute mucho a nivel de las esquinas, pero es un tema que se discute mucho a través de los medios de comunicación. Pero no veo como esa visión objetiva y académica para que la gente entienda este proceso que se está viviendo, que es muy interesante, muy rico en enseñanza. Lástima que no nos dedicamos a aprender y vivimos repitiendo los hechos, a lo último terminan en un desecho, porque no sabemos sacarle capital y provecho a cada paso que se está dando. Estamos construyendo la historia. ¿Y qué tipo de historia es la que vamos a presentar mañana? El tema que vamos a conversar es sobre si puede o no Leonel Fernández ser presidente de la República. Vamos a verlo a la luz de la Constitución. Más bien candidato a la presidencia. Por un partido distinto al PLD. Al PLD. Sí, buenos días a todos que nos están escuchando. Obviamente nuestra visión, quiero aclarar de entrada, es netamente académica. Exacto. Aunque finalmente va a favorecer a algún sector o a algún presunto candidato. Pero es netamente académica y recordarle que nosotros no hacemos ejercicio partidarista. Nunca hemos tenido el honor de pisar la puerta de un partido. Ese honor nunca lo he tenido. No sé si lo tenga de esta edad en adelante, pero no lo he tenido, ni tengo pensado tener ese honor. Entonces, les reitero, es un asunto netamente académico, educativo, por las razones que tú decías, Wilson, y educar también a la ciudadanía. Y estamos también todavía, vamos a decir, en pañales con el asunto constitucional. Recuerden que el Tribunal Constitucional apenas comenzó en el 2012 a funcionar. Tenemos ¿cuántos años? 7 años. 6 años para ser. Todavía nos falta mucho y hay que contribuir a eso. Pues pero bien, Constitución tenemos desde el año 1844, no, claro, el 6 de noviembre. No, naturalmente. Entonces, estaba ahí. Y aunque no hay un tribunal para juzgar la violación a la Constitución, sí debimos haber tenido un nivel cultural que nos permita hacer todo lo que hacemos a la luz de la Constitución. Obviamente que no justifica de que antes del 2010 no viviéramos mínimamente en Constitución como sociedad. Ahora, después del 2010 se crearon la base amplia normativa de la Constitución, de esa que toda una revolución, la de 2010, y las bases institucionales para que toda esa garantía y esos derechos previstos en la Constitución, usted tener el espacio institucional para reclamarlo, y que de eso más o menos es que vamos a tratar hoy. Pues bien, el asunto de Leonel, de poder o no ir como candidato de otro partido distinto al PLD, luego de haber agotado el asunto interno con Gonzalo Castillo,
tenemos que enfocarlo en dos vertientes. Vertiente constitucional y la vertiente legal. Es decir, utilizar los métodos, que lo voy a explicar en lenguaje sencillo, los métodos de análisis de la ley. La ley, por ejemplo, la ley de partido, la ley orgánica electoral y los métodos interpretativos de la Constitución. De entrada le digo que cuando ya la Constitución tiene algo ya claro y la ley puede en cierto modo ser contraria a lo establecido en la Constitución, entonces la solución hay que buscarla analizando los principios de aplicación e interpretación de la Constitución que están en el artículo 74. O sea, el cierre de esto es constitucional, no legal. Y veo con mucha extrañeza muchos abogados constitucionalistas probados de muy buenos niveles académicos, como podría decir quizá estratégicamente, comienzan a buscar el análisis en la ley cuando el cierre está en la Constitución. Entonces, vamos a explicar los dos enfoques. Vamos a explicar el enfoque legal. El enfoque legal tendríamos que irnos a los métodos de interpretación y análisis de la ley. Hay un método gramatical, hay un método histórico, hay un método axiológico y hay un método sistemático. El literal es el más sencillo, pero el menos profundo y efectivo, que es la literatura de la ley. Y ahí viene el asunto de candidatura y precandidatura. A nuestro entender, el artículo 49 es claro, habla de precandidatura. Ahora, el de la ley de partido. Ahora, el artículo 134, perdón, de la ley electoral habla de nominado. Entonces habría que buscar el significado de nominado. Nominado es el precandidato, o nominado en este caso se equipara a candidato. A mi entender es candidato. Cuando a ti te nominan, ya que tú estás nominado para representar X situación. Cuando tú eres precandidato, tú no eres un nominado. Tú no eres un nominado. El nominado es como consecuencia de haber ganado una candidatura. Por eso ahí, desde el punto de vista literal, lo entiendo claro el asunto. Está el método histórico. El método histórico, uno lo analiza en dos vertientes. Global, cómo ha sido históricamente en otros países la historia de la figura del transfugismo, que es el meollo del asunto, y a nivel interno también, un examen histórico interno nuestro, y ver si desde ese punto de vista nos puede dar una luz. Desde el punto de vista global, fuera de aquí, el transfugismo se utiliza cuando ya usted ha sido candidato y ha ganado una candidatura en el certamen ya electoral. Por ejemplo, un senador, un diputado ganó por un candidato y luego entonces en el Congreso pasa a la otra bancada. La experiencia del transfugismo en el exterior la hemos visto hasta donde yo tengo conocimiento en esos casos específicos, cuando ya usted ha sido elegido, ya usted es el funcionario que ha sido elegido por la voluntad popular. El congresista no puede hacerse transfugismo. Y si se va, pues ya usted tiene que ir de su curul, entonces ya no le pertenece a usted el asunto de la candidatura. Entonces, históricamente interno nosotros tenemos con el asunto de la limitación a uno ser elegible
una situación histórica y es la siguiente. En el año 1969 nosotros circunscribimos la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en el artículo 23, de la Convención, se habla de los derechos del ciudadano, entre esos de los derechos políticos. Y en principio el borrón de la Convención no tenía restricción. Por una intervención del embajador, y eso es importante, Wilson, esa partecita aquí, por una intervención del embajador dominicano ante la OEA, ante la Convención, que franco-macorizano Alfredo Fernández Simón, creo que familia, tío de Aura Celeste, él llevó esa observación de restricciones a candidaturas para presidenciales. Y dentro de esas restricciones está un problema de idioma. O sea, ¿cómo va a ser candidato una persona que no en República Dominicana no domina el idioma? De nacionalidad, para que un extranjero no sea presidente, obviamente. Por un asunto también de raza, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas fueron las restricciones únicas que se le insertó a la Convención por una observación del mismo embajador de República Dominicana. Número 3, tenemos el método analítico sistemático, que es aquel método que la ley se analiza dentro de un sistema. Y si es dentro de un sistema, entonces obligatoriamente tendríamos que caer obligatoriamente en la Constitución. En la Constitución. Entonces de aquí, luego de explicado esos métodos de la ley, vámonos ya a la parte ya más contundente, más precisa, que es el problema de los métodos de interpretación de la Constitución. O sea, independientemente de que esa ley sea o no autorizada por la Constitución, y si rompe el núcleo esencial del derecho fundamental a ser elegido o no, ¿qué nos dice la Constitución respecto a esto? A los derechos fundamentales. Bueno, lo primero que tenemos que ver antes de entrar al 74 es si el derecho a ser elegible es un derecho fundamental o no. Obviamente sobre eso, Wilson, no hay discusión. El derecho a ser elegible, artículo 22.1 de la Constitución, se reconoce, y ahí no hay discusión, como un derecho fundamental. ¿Qué resulta? Que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados por ley, cuando la misma Constitución lo autoriza. Y ese artículo 22, donde está consagrado el derecho fundamental a ser elegible, no dice en ningún momento, se lee el 22 extenso, claro, de que ese derecho fundamental va a ser regulado por una ley. Entonces, como la Constitución no lo autoriza, aunque literalmente la ley de partido o la ley electoral, independientemente del análisis metodológico que hicimos, independientemente de eso, aunque esas dos leyes puedan crear confusiones a restringir ese derecho fundamental a ser elegible, no ha sido autorizado por la Constitución. Y eso no lo digo yo, sino se lo dice el constituyente. Es decir, eso lo dice la Constitución. El 74.2 dice: solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. Entonces, ¿qué resulta? Que la ley en cada derecho fundamental, la Constitución tiene que autorizarlo, que el ejercicio de ese derecho y esa garantía va a ser regulado por ley. ¿Por qué es eso?
porque los derechos y las garantías fundamentales son de aplicación directa e inmediata. No necesitan la intervención del legislador. Un derecho fundamental consagrado en la Constitución para ser ejercido, respetado, efectivo y garantizado, no tiene que intervenir la mano y la obra del legislador. Se basta con haberlo la Constitución misma consagrado. Ahora, si ese derecho fundamental quiere ser regulado, tiene que ser la misma Constitución que lo envía a regular. Entonces, en este caso del derecho elegible, de ser elegible, realmente el artículo 22 no manda ese derecho a ser regulado por ley. Entonces, independientemente de que la redacción, el aspecto literal de esas dos leyes puede entender que se restrinja el derecho fundamental a ser elegible, eso caería por debajo a la previsión contenida en la Constitución. ¿Qué prevé el artículo 22 de la Constitución de la República? Sí. Vamos a ver esta parte. Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanía y ciudadanos, uno, elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Eso. Entonces, ahí, si el constituyente quería regular ese derecho de ser elegible, debió ahí mismito insertarlo, que iba a ser regulado por ley. No lo hizo. No lo hizo. Entonces, ahí es que está el cierre y el meollo del asunto. No lo hizo. Entonces, cuando uno se va al 23, pérdida de los derechos de ciudadanía, obviamente que no está el hecho de uno haber perdido una precandidatura. Pero cuando se va al 123 de los requisitos para ser presidente, tampoco prevé algún tipo de restricción en ese derecho. Y ahí es que está el cierre de eso. Entonces, ¿por qué eso es así? Porque los derechos fundamentales se aplican y se interpretan de manera positiva y extensiva. Es decir, tú no puedes, en la aplicación y en la interpretación de un derecho fundamental, verlo desde la óptica de restricción, desde la óptica de tú restringirlo, sino desde la óptica de verlo siempre de la manera más favorable al titular que pretenda ese derecho. Y no lo digo yo, lo dice la misma Constitución. Después de ese 74.2, está el 74.4 que dice, de la misma Constitución, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos y garantías fundamentales en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Es decir, en el ejercicio interpretativo y de aplicación de los derechos fundamentales, los poderes públicos tienen que aplicarlo, tienen que interpretarlo en el sentido más favorable a quien pretenda el reconocimiento de ese derecho o esa garantía fundamental. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución. Por eso me da mucha pena que muchos académicos, que parece estar muy comprometidos en su conocimiento, gente que conoce muy bien estos temas, fueron de los pilares del 2010 para acá. Uno lo ve como están patinando, tratando de buscar una solución dentro del enfoque de la ley y no dentro del enfoque de la Constitución. Otra situación, ¿cómo resolver esto y dónde? La Junta, el Tribunal Constitucional, ese es otro tema. Ahí es donde a mí me da. Yo les decía a unos amigos políticos, ustedes están centrando mucho interés a la ley de partido. Y ustedes los políticos no respetan ni a su madre. Les decía yo. Esa ley de partido es una ley del año 2000,
2018, 2019. Es Aunque decir, duró mucho en el Congreso. Duró mucho en el Congreso, pero es una ley que por más que durara en el Congreso, fue último que la aprobación de la Constitución de la República. ¿Cierto o falso? Sí, claro. Entonces, ¿cómo emanar una ley del Congreso que no tenga el asidero de la Constitución de la República? Eso es insólito. Yo no me veo en un Congreso de la República que actúe a espaldas de la Constitución. Yo creo que toda ley que se vaya a emanar del Congreso debe primero haber una revisión constitucional, obviamente, para ver el espacio que tiene esa ley en su aplicabilidad. Perfecto. Pero lamentablemente nuestros congresistas, que a veces yo me pregunto y por eso cada vez me confundo más con la palabra diputado, que yo no sé si es diputado o despistados, no sé cómo es que se pronuncia, tú que eres un académico me puedes arrojar luz, pero la verdad es que estamos construyendo un adefesio que le va a servir de tumba a la Constitución y a las leyes. ¿Por qué? Porque entonces tú te preguntas, entonces, ¿para qué fue la ley de partido? ¿Para qué se crearon unas expectativas a la población de que iba a haber un comportamiento diferente del político frente a su ejercicio? ¿Por qué se le albergó esa esperanza a la sociedad dominicana de que las cosas iban a ser diferentes cuando ustedes estaban construyendo un mamotreto político, ni siquiera jurídico, para buscar un espacio? Más bien lo vemos como de distracción a la propia población. ¿Por qué esa ley entonces fue hecha a espaldas de la Constitución? Sí, incluso ha sido declarada en parte de ella de manera reiterada inconstitucional. Y yo no dudo de que cuando entonces, eso es de las cosas que a mí me molestan en este país. Se declara esa ley inconstitucional. Esa inobservancia a la inconstitucionalidad que tiene esa ley debiese tener un costo para esos que la aprobaron. Sí, pero o sea, un costo, vamos a decir, político a quienes estaban en el Congreso. Aunque les voy a decir algo, en el Congreso, lo que tengo entendido, que hay un reducido grupo toda la vida, diríamos de un 20%, son los que realmente hacen la función. Hacen y deshacen. Bueno, pero que hacen la función del legislador, bien o mal, pero la hacen. Los demás son pegasello, pegafirma, en primer lugar por un asunto de preparación, y por otro lugar, ellos lo interpretan eso como un derecho de ellos ser diputados para ir a buscar ese cheque. Y ese privilegio. Ese privilegio, tener influencia en la sociedad. Pero vamos a analizar los legisladores de aquí siempre, los otros que han sido. Oye, aquí hay dos legisladores que el único proyecto de ley que han sometido, el único, se están discutiendo la paternidad, que es Juan José y Juan Compré, discutiéndose la paternidad de Cora Duarte, que es infuncional, porque ni siquiera han podido hacerle el reglamento, que es lo que le da vida a la ley ya promulgada. Exacto, realmente es y eso no sale caro, ese Congreso. Bueno. Muchísima gente haciendo nada. Y entonces ese es el Congreso que habla de corrupción. Ese es el Congreso que habla de impunidad. Sí. Mas, sin embargo, ¿cuál es el ejercicio que están haciendo? Que ni siquiera pueden justificar sus propios ingresos a la población. Es decir, te salgo caro, pero te cuesto esto. Exacto. Te doy este valor a tu sociedad. No, creando leyes que no tienen aplicabilidad. Porque según veo esa ley, de la ley de partidos, no admite un examen a la luz de la Constitución en ninguno de sus artículos. Entonces fue una ley que antes de promulgarse debió haber pasado por un filtro constitucionalista. Perfecto. Para la aplicabilidad del mismo. Y no llegar y hacerlo, mandarlo a una comisión que da un voto favorable o desfavorable, que por una presión política interna y externa se hizo aprobar sin pasar por ese filtro. Porque hay un asunto en relación a lo que tú dices, que siempre ha estado la Constitución, pero sobre todo después del 2010 para acá, se ha creado toda una condición en República Dominicana
de pasar de un Estado legal a un Estado de derecho constitucional. Exacto. Constitucional. Entonces, por eso, ojalá que ese Tribunal Constitucional se conserve, que para mí han hecho una buena labor, independientemente de cualquier una u otra decisión que hayan dado, lo que sea. Pero es un Tribunal Constitucional para mí que han hecho su... Pero el político, y ojo en eso, el político no se había dado cuenta de la importancia de ese tribunal. ¿Y cuál es el Yo creo que le va a pesar. No, y tú sabes cuál es no, porque ha sido un gran logro. Sí, pero a ellos, para el ejercicio, le va a pesar. Claro, y ¿qué temor hay? ¿Qué temor hay? Que de aquí en adelante los políticos de todos los partidos, de todo, dada ya esa conciencia que ellos tienen de la importancia del Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional lo agarren después y comienzan a nominar gente y entrar gente ahí que realmente... Como lo hicieron desde un principio. Tú sabes muy bien que desde un principio el Tribunal Constitucional de la República tenía personas que no tenían legitimidad para estar ahí, porque no eran constitucionalistas. El caso de Víctor Gómez Vergés. Sí, pero en su gran mayoría, sí, pero en su gran mayoría eran gente con su formación. En su gran mayoría. Víctor Gómez Vergés podría tener el mérito, vamos a decir, que fue un hombre también de Estado durante muchos años, podía haber dado su aporte, su experiencia, y más o menos eso. Ahora, en términos generales entendemos que fue una buena elección. De aquí para adelante, ya dada la conciencia que tiene el político, el temor nuestro es que luego todos esos avances que hemos logrado, sea saltado. Interpretación, sí, claro. Entonces, el tema de cómo resolver esto, si la Junta... Si ahí es a dónde quiere que vamos. No. Vámonos ahora. ¿Hacia dónde vamos? Por ejemplo, ya el pleito está echado. Ya el Partido de la Liberación Dominicana sometió ante el Tribunal Constitucional su posición, ¿verdad? Ya eso está en manos del Tribunal Constitucional, ya hay abogados apoderados, abogados constitucionalistas, tal y como tú lo has señalado. ¿El caso se queda ahí o debe pasar por el contencioso administrativo de la Junta Central Electoral ese caso? Vamos a explicar los diferentes escenarios que pueden pasar. Correcto. Una es la más sencilla, la Junta. La más sencilla en un sentido, pero quizás la más importante. La Junta puede... o se vería en un dilema de aplicar la ley o la Constitución. La Junta no es un tribunal jurisdiccional, es un órgano administrativo. Los tribunales jurisdiccionales, aún de un juzgado de paz, de cualquier sitio, por aplicación del 108, sí pueden hacer una valoración e impulsar la norma, la ley contraria a la Constitución. La Junta no puede hacer eso porque no es un tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Entonces, ante un dilema así, se discute lo siguiente. ¿Puede la Junta ante esa disyuntiva inobservar la ley y darle aplicabilidad a la Constitución? Yo entiendo que sí. Y ayer, en una maestría que estamos haciendo, llevé ese tema, donde yo ponía que sin ser la Junta un tribunal, puede darle curso a la aplicabilidad, puede y debe, porque es una obligación a la Constitución. A la Constitución, no a la ley electoral. A la Constitución. ¿Y por qué no a la ley electoral? Sin entrar por un asunto de jerarquía. Porque la Junta estaría en el dilema de la ley o de la Constitución. Y yo entiendo la Constitución. Obviamente, y aclaro esto, sin entrar en un espacio valorativo de la ley y impulsarla, porque ella no está facultada para eso. Ella sí puede inobservar la ley, es decir, como si la ley no existiera, y aplicar la Constitución. Es decir, dejar a un lado
La ley que más le compete, que es la ley electoral y la ley de partidos políticos, tirarla a un lado y agarrar la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución está en la pirámide del ordenamiento normativo. Desde Hans Kelsen. Hans Kelsen fue el que llegó la teoría piramidal de las normas, situándola a la norma, con él fue que comenzó eso, en el primer eslabón de la Constitución. Entonces, desde esos tiempos hasta todos los regímenes democráticos hasta ahora, la Constitución tiene la supremacía. Entonces, y no solamente un tribunal, todos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos también. Entonces, sin entrar en el aspecto valorativo de declarar no conforme con la Constitución, la ley, la Junta, porque ella no está facultada para eso, la Junta puede perfectamente inscribir la candidatura apegado a lo que prevé el 22 de la Constitución. Porque ese 22 de la Constitución no manda que ese derecho sea regulado. Entonces lo aplica y como si la ley no se... Ahora bien, si hace lo contrario o haciendo eso mismo, los oponentes pueden recurrir y ahí ir al Tribunal Contencioso Administrativo a pelear eso. Y de ahí pueden irse al Tribunal Constitucional, que es el que tendría la última palabra en ese escenario procesal, porque yo hay otro abierto ante el Tribunal Constitucional. Ese lo voy a explicar ahora. Entonces, volviendo atrás para no dejar el vacío, la Junta puede, a mi entender, aplicar el 22 de la Constitución, punto 1, sin ningún tipo de problema. Y esa ley como si no existiera. Lo que ella no puede es entrar en aspecto valorativo de la ley, porque ella no es un tribunal contencioso, jurisdiccional. Y eso lo tiene reservado la Constitución por la vía difusa 188 a los tribunales, no a la Junta. Ahora, la Junta y sus miembros están en la obligación, en primer orden, de aplicar la Constitución. Si eso le afecta al PLD, puede recurrir e irse al Tribunal Contencioso Electoral. Y lo mismo, si se la niega a Lionel, también. Y del Tribunal Contencioso Electoral ir al Tribunal Constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, supe ayer, no lo he visto oficialmente, que declaró de urgencia el conocimiento de la acción directa de inconstitucionalidad que se llevó en contra de la ley. Entonces, supe eso de alguien ayer, de un abogado. De la ley completa, es decir... No, de la ley, de esa parte de la ley. Del problema de la... No, porque ya se ha declarado inconstitucional en muchísimos pedazos. En muchísimos pedazos, sí. Entonces, el Tribunal Constitucional supuestamente, como debe de ser, dado el asunto del tiempo, la naturaleza de lo que se está discutiendo por el asunto del régimen democrático, declaró de urgencia. Es decir, que de aquí a un tiempo razonable, lo más seguro que el Tribunal Constitucional ya emite una decisión. Si el Tribunal Constitucional emite una decisión, ya le es vinculante a la Junta y a todos los órganos del ya ahí Estado. no vale tribunal contencioso administrativo, no, ya ahí no vale... Que es la manera más expedita, más mejor para todo. Y además que el Tribunal Constitucional, que es un órgano especializado, se supone que la carga argumentativa, vale decir, las razones motivacionales para declarar conforme o no a la Constitución, esa parte de la ley que tiene que ver con el derecho fundamental a ser elegible, daría un espectro mucho más amplio y para el régimen democrático sería mejor. Nos salvaría de un trauma fuerte. Claro que sí, además te lo haría dentro de un espectro de más sustentación, de más motivación, y eso traería más conformidad, que a la postre se traduce en más legitimidad esa decisión, porque yo estoy seguro que ellos van a dar en un sentido u otro, van a dar razones muy valederas, donde ya vamos a estar todo el mundo tranquilo.
El otro escenario, que sea mediante el Tribunal Contencioso Administrativo, era más extenso. Claro, porque entonces puede darse el caso de que cuando vaya al Tribunal Constitucional ya no haya tiempo. Por eso veo atinado, en caso de ser cierto, aunque yo esperaba eso, de que el tribunal declarara el conocimiento y fallo de esa acción de inconstitucionalidad de urgencia, dado la naturaleza en cuanto al tiempo de lo que se está tratando. Entonces, a su juicio, favorece esto al presidente Fernández para la nominación en otro partido político, ¿verdad? Bueno, el que le favorece, pues no sabemos el fallo del El fallo le podría favorecer. Yo entiendo desde el que punto de vista constitucional. Sí, porque fíjate que lo que sucede, Wilson. Están los métodos de la ley, lo que yo expliqué, pero eso es el hueso. La masa está en el problema constitucional y convencional. Es decir, si un tratado internacional, una convención de derechos humanos, y la Constitución, ¿cómo prevé esta situación? Te voy a decir algo. La convención lo puede restringir, que no lo restringe. Restringe asuntos de nacionalidad, idioma, raza, lo que yo acabo de leer. Nacionalidad, idioma. Lo restringe en ese aspecto, pero de asuntos elegibles no. Pero aún la convención, haberlo restringido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o cualquier otro tratado en materia de derechos humanos, si la Constitución no lo restringe, se aplica la Constitución, porque entre un choque, entre un tratado internacional y la Constitución, prevalece la norma, de cualquier norma de las dos, que favorezca más a la persona que la persona que pretende el reconocimiento del derecho. Lo digo yo, no, lo dice nuestra misma Constitución en el 74.2. Es que miren, para nosotros interpretar la Constitución del 2010, no tenemos que ir al 74. El 74 es que tiene la pauta de principio de aplicación e interpretación de la Constitución. El 74.2 te dice, solamente por ley puede ser regulado el derecho. El 74.4 te dice, los poderes públicos tienen que interpretar la Constitución en el sentido, los derechos fundamentales y las garantías fundamentales, en el sentido más favorable a quien pretende el derecho. Entonces, ante una situación de choque que no lo hay, porque la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, que prevé solamente esa restricción del embajador que hice cita, que fue la que lo llevó en el 69 a la OEA, mejor le favorece a Leonel, un ejemplo. Así que ni la Convención ni la Constitución, que son las dos normas que están por encima de la ley, ninguna de los dos les restringe ese derecho. Pero entonces sería esto un maleficio, el hecho de que, puede ser candidato presidencial, pero eso también arrastraría a todos estos candidatos o precandidatos a diputados, a senadores, a síndicos, a regidores, en las mismas condiciones. Es decir, aquí no me favoreció la correlación de fuerza, me voy para aquel. Y estamos en el mismo transfugismo de todos los tiempos en la República Dominicana. Entonces me sigo preguntando, como un tonto, para no decir mi idiota yo mismo, ¿para qué diablos fue la ley de partidos políticos? Porque entonces, para aplicar esa ley de partido político debió de haber una reforma constitucional. Usted ha dado en el clavo. Usted ha dado en el clavo. Una reforma constitucional que le agregue a esa posición de que constitucional. Se va a ser regulado por ley. Que se va a ser regulado por ley. El derecho. Ahora, el asunto es tan complejo. Que como la Convención Interamericana no te restringe ese derecho por esa razón, podría darse el caso de que en un futuro alguien ponga en tela de juicio esa eventual reforma de la Constitución y alegue el principio de favorabilidad de la Convención. Y ya de nada sirve haberla reformado. Es un tema porque
porque el transfugismo así es muy propio de nosotros. El transfugismo que se ve en otro país ha sido el transfugismo cuando ya tú eres elegido y ya tú eres ya que tiene, no es asunto de la precandidatura, es un asunto muy complejo, muy particular de nosotros, según lo que yo he visto, porque yo he visto decisiones también de la Corte Interamericana sobre eso, y las decisiones que versan tienen que ver más cuando ya tú eres congresista. Es decir, que ya tú has sido electo en la población, te pasas de bancada, pierde ya la condición de... El transfugismo más en el derecho comparado nuestro, comparado quiere decir en otro país, sí, se ha dado más como en ese... Oye, aquí se ha dado en todos los lados, se ha dado aquí. Sí, sí. Aquí hemos rebasado todas las formas, porque es un asunto de conducta. Es muy válido porque ciertamente eso traería un problema también en el sistema de partido, porque entonces perdiste, cogiste para allá, es un problema que... Es un problema de poca seriedad, pero el problema nuestro es un asunto conductual. También. Igual, por ejemplo, con el asunto de la corrupción. Aquí se mide de corrupto al gobierno, al presidente de la República, a los congresistas, a los diputados y senadores, a los síndicos, a los regidores. Pero la sociedad común somos una partida de corruptos. Sí. Por naturaleza, nosotros los dominicanos. Tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas conductuales, señores. Si usted quiere, ponga un racimo de guineo ahí al frente. Y comienza a vender guineo. Y es que el tipo que pagó 5, se comió 6. Cuéntale la cáscara. Porque por cultura. Y el continuismo. Aquí hasta en los clubes hay gente aquí que han sido... Oye, toda la vida los presidentes de esos clubes. Cuando yo nací, y de juntas vecinos. Cuando yo nací, recuerdo muy bien, estaba yo en la cuna, cuando me dijeron, ay, viene el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos a conocerte. Porque yo creo que desde esa época es el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos. Pero si tú te hablas en la ADP, en todos los sindicatos. Siempre son recurrentes a lo mismo. Entonces, luego queremos una constitución a espalda de nuestra propia cultura. Entonces, no sabemos cómo construirla. Porque ¿quiénes son los que están haciendo esas leyes? ¿Quiénes son los que tienen el poder de decisión en la República Dominicana? Son parte de una sociedad y ya hemos dicho cuál es. Me decía mi compadre Juan Octavio en un momento determinado. Juan Octavio Ceballos, aprovecho para saludarle. Antes de usted hacer un análisis, compadre, siempre vaya al gentilicio de que alberga a ese individuo y mire su comportamiento. Porque ese va a ser el comportamiento de esa persona, me decía a sí mismo. Que fue con el caso del presidente Medina, en un momento determinado. Entonces, ciertamente, nuestra sociedad demanda de una formación en valores éticos. Y que sean esos valores éticos los que en el mañana se encarguen de, y escúcheme el término, de vomitar toda esta maleza que llevamos dentro como Estado. Tú coges nuestras leyes, 50.000 artificios para tú burlarte de ella misma. Se crea una ley de partido, muchísimas expectativas, que yo mismo me revisé en un momento porque yo no tenía ninguna expectativa, ninguna, al respecto de esa ley. Y me revisé en un momento y me dije, pero no puedo estar en contra de lo que todo el mundo está aplaudiendo. Algo ellos están viendo que yo no lo alcanzo a ver. Y por eso, en un momento determinado, hice una reserva. Y dije, quizás con esta ley podemos avanzar un poco. Pero cuando vemos esta retranca, nos damos cuenta que con esta ley perdimos el tiempo. Pasa igual, por ejemplo, con la ley del aborto, y excúsame, con la ley, con el Código Procesal Penal. Un código que tiene elementos muy importantes para la persecución del crimen y el delito y la comisión de males en la República Dominicana. Pero, ¿por qué la retranca? Por 3 causales. No pueden coger y dejarla a un lado y aprobar el código y luego abocarnos entonces. Porque entonces esa ley tú la apruebas, ese Código Procesal Penal tú la apruebas y está contra la Constitución de la República. Sí. Entonces, ¿para qué diablos se va a aprobar?
Entonces, cuando aquí se habla de una modificación constitucional, solamente se piensa en la reelección presidencial, en la habilitación de fulano, en la habilitación de Pérez y en la habilitación de Sustanejo. Y no toda una construcción continua de ir adaptando la Constitución a los tiempos. Exacto. Y a las circunstancias sociales que se van dando. Y a la adecuación, por ejemplo, emitimos una ley de partido que es moderno y que podría encaminarnos a un comportamiento diferente del político dentro de su partido. Vamos a condicionar ese capítulo de la Constitución para adecuar para adecuarla a este cambio. En una futura modificación, si por ejemplo el transfugismo se puede ver desde la precandidatura, exacto, sería bueno un análisis ya bien con todos los sectores de que desde ahí se refleja la figura del transfugismo, pues en una futura reforma de la Constitución mandar a regular ese derecho de ser elegido. Pero solamente eso, pero si le abren esa compuerta a la Constitución, para esa reforma constitucional, segurito que se va la habilitación. No, sí, pero independientemente de eso, por ejemplo, en el 2010, yo estaba de acuerdo con la reforma. Hay muchos sectores dentro de eso, la misma mal denominada sociedad civil, sí, participación ciudadana tenía un eslogan, esa no es mi Constitución. Pero, porque no era la del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a lo mejor. Entonces, por eso aquí hay mucha gente confundida con ese sector supuestamente liberal. Con ese sector y con muchos liberalistas aquí en la República Dominicana. Pero ellos decían, esa no es mi Constitución. Yo siempre mantuve en la universidad, en los sitios, creo que vine a programas de televisión. Sí, hicimos un panel interesantísimo. Que estaba defendiendo el asunto. Porque yo veía lo siguiente. Era mejor que Leonel se podría reelegir o ser candidato después y conseguir ese legado que nos estaba dando, que fue la oportunidad que él dio a la consulta popular, esto. Prefería transarme, pero tener la Constitución que hoy tenemos. Una Constitución catalogada de las mejores, con sus problemas y sus cosas. Además, las constituciones, igual que las decisiones de los tribunales constitucionales, se van construyendo, como todo en la vida. Telenor comenzó al lado de un local que yo tenía allá. Sí. Y mira hoy lo que es Telenor. Pero se ha construido con visión de desarrollo, no construido con visión de retroceso. Exactamente. Y de destrucción al mismo tiempo. Naturalmente. Entonces nosotros tenemos que hacer ese mismo ejemplo de Telenor, hacerlo con la Constitución, como sociedad. Es decir, construirnos. Eso que tú observas, ese enfoque muy interesante, bueno, en una próxima reforma, pues vamos a ver si introducimos, porque una ley de partido o cualquier otra ley no puede chocar y estar a la espalda de la Constitución. Y si la Constitución misma, que es la obra de hombre y está sujeta a errores, si hay que corregirla. Y es dinámica, no se dinámica, puede ver como un molde. Porque dinámica. No puede ser un molde, porque la sociedad es dinámica. Si esta experiencia nos lleva al traste, que realmente en el caso particular de República Dominicana, el transfugismo se da desde la precandidatura, pues entonces vamos como punto. Ahora, mientras tanto, por un asunto de seguridad jurídica y respeto a la norma suprema, a mi entender, mientras tanto, ese derecho fundamental hay que respetarlo. Orlando, usted sabe que usted tiene un compromiso después de esta hora que me lo prestaron por una hora. Bienvenido, yo soy un hombre serio. Míralo ahí, 10 de la mañana. Lo estoy despidiendo. ¿Algún otro tema que usted quiera abordar al respecto que se nos quede? No, finalmente eso de que son experiencias que si uno la ve desde el punto de vista positivo, para no verlo nada más en lo negativo, hay tantos problemas negativos. Son experiencias positivas porque son experiencias que despiertan a la ciudadanía, nada más no al abogado, a vivir en Constitución. Y es una tarea nuestra como sociedad, vivir en Constitución, identificarnos con la Constitución y comenzar a fomentar la cultura constitucional, porque vamos a ser un mejor ciudadano. Pero vamos a comenzar desde ahí. Obviamente. Desde las escuelas. Obviamente. Ya el Tribunal Constitucional suscribió con el Ministerio de Educación un acuerdo
porque lo prevé incluso la misma Constitución, de dar materia de derecho constitucional a los niños. Eso es muy importante. Pero debemos darla con un juicio crítico y que no copien del ejemplo de las ejecuciones que estamos haciendo de esa propia Constitución. Y que ellos mismos se conviertan en el mañana en un mecanismo de presión para que nuestros políticos actúen diferente. Aunque yo te voy a decir algo, Wilson, el Tribunal Constitucional, y a los televidentes, el Tribunal Constitucional ha hecho, uno que está, pues la gente habla que esto se jodió, que esto no sirve, pero en el caso del Tribunal Constitucional, ellos han ido dando, ojalá que eso después no se vuelva un tollo, y comienzan a meter gente, o lo mismo que están, echar para atrás por presiones políticas, pero ellos han ido dando toda una construcción, un avance, de decisiones muy importantes. Yo no soy fatalista, ahora bien, siempre aspiro a algo mejor. Hasta que yo no vea las escuelas de derecho de la República Dominicana mirando hacia allá, y que sean parte del Tribunal Constitucional, y que las próximas vacantes que existan en el Tribunal Constitucional por el asunto de la edad, del tiempo, sean llenadas por decanos de facultades de ciencias jurídicas de las principales universidades de la República Dominicana y personas que tengan un compromiso con esta sociedad. No albergo muchas esperanzas. Si le seguimos dejando llenar las plazas a los políticos, que todas las decisiones de este país sean políticas, nunca vamos a avanzar en el camino correcto. Yo soy de los que abogo por decisiones que vayan más allá de lo político. Tú sabes que el propio Juan Bosch decía en Composición Social Dominicana, cuando hablaba de la clase dominante, que es la clase que aporta los capitales, esa clase debe estar presente en la toma de decisiones y que no sean los jodidos políticos jodiéndonos la vida todo el tiempo, sin ningún compromiso, y personas que no tienen nada que perder son parte de las decisiones de este país. Pero en el caso del Tribunal, reitero, del Tribunal Constitucional, reitero, hemos comenzado a construir, ahí se han dado decisiones buenas, trascendentales, sí. Ahí se ha comenzado, por lo menos a nivel del tribunal, de una parte de los abogados, ahí construyendo una cultura del enfoque constitucional muy bueno, o sea que desde ese punto... Albergamos esperanza. Sí. Y esperamos en Dios que así sea. Mi hermano, gracias del alma por estar aquí. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Un privilegio para mí, déjame decirle. Un catedrático universitario de su nivel, tenerlo ahí sentado 1 hora es mucho, mi hermano. Yo se lo agradezco. Gracias a ustedes. Su humildad me lo permite. Señores, qué gran oportunidad tiene este país. Qué gran oportunidad tenemos los ciudadanos de este país. Tenemos el juego en las manos. Y no somos capaces de hacer una buena partida. Yo creo que de plano, lo que primero debemos hacer es no permitir que una persona que haya pisado el Congreso de la República Dominicana sea reelecto. Es lo primero. Para que dejen de ser vagos y charlatanes. Para que dejen de ser irresponsables como lo han sido hasta el momento. Para que dejen de estar burlando el pueblo como hasta ahora lo han burlado. Es una pena, una lástima, una vergüenza. Los congresistas que nosotros tenemos, llámese congresistas del PLD, llámese de lo que hoy es Fuerza del Pueblo, que se fueron para Fuerza del Pueblo, siendo el PLD que lo llevó al escaño. Una burla para el partido. Porque no dejan la diputación. Yo entrego mi diputación porque eso es del PLD. Cójanla ustedes y pongan uno de ustedes que yo me voy para la Fuerza del Pueblo. No. Se van con su diputación porque son un grupo de simuladores. Renuncian ellos, pero sus hijos siguen cobrando buenos sueldos en las instituciones públicas. Me gané una regiduría o estoy dentro de los 8 regidores, pero me quedo ahí calladito hasta que me hagan regidor. Para cuando me hagan regidor, irme para mi Fuerza del Pueblo y apoyar a Fernández. Es decir, es una estafa vulgar y burda. Y así como se le están haciendo al PLD esa estafa, también se la van a hacer mañana al pueblo. Así mismito se la van a hacer al pueblo mañana.
estos diputados o despistados, con la emanación de leyes a espalda de la Constitución de la República, constituye una burla a la sociedad dominicana. Una burla constituye. ¿Por qué? Porque estamos haciendo leyes y estamos aparentando ante el pueblo que estamos trabajando para ellos, y al final no están haciendo absolutamente nada más que permitir que pase el tiempo para ellos seguir cobrando. Un medio de cultivo para las vagabunderías y las indecencias. Yo siempre he dicho, y lo he sostenido después de un fuerte análisis que hice, el problema de aquí no es la justicia de este país. Los feminicidios no es culpa de la justicia, ni del gobierno, ni de la policía. Son culpa de un Congreso que no ha sabido articular normas de conducta social y de estructuración de un sistema de justicia que les permita a este pueblo tener acciones diferentes. ¿Cómo es posible? Ya van dos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible nosotros tener un Congreso nacional que tenga parada una reforma de un código procesal penal por 3 capítulos, por las 3 causales del aborto? ¿Por qué no dejar a un lado ese tema, verdad, como una pendiente reforma constitucional, y aprobamos lo otro? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay voluntad. Porque ese código atenta contra ellos mismos, que hay muchos delincuentes ahí metidos. Y porque esas decisiones dependen de actos delincuenciales, de contubernios. Yo no sé hasta dónde va a llegar este país soportando a este grupo de sinvergüenza que juegan con nosotros como están jugando nuestros congresistas. Reitero, hasta esos que hablan desde la oposición, que hablan de corrupción, que hablan de impunidad, son los principales patrocinadores de la corrupción y de la impunidad que existe en la República Dominicana. Que no existe en los barrios, que no existe por los pobres, que existe por ustedes, grupos de sinvergüenzas, enquistados en un poder del Estado, que nada hace para que las cosas sean diferentes. Porque cuando viene a llegar a una conclusión en el Congreso, es porque ha pasado por un filtro de contubernio entre sinvergüenzas. Y mira el tipo de leyes que nosotros hoy tenemos. Que se albergó toda una esperanza en una ley de partido y una ley electoral, que la celebramos y que la aplaudimos, y que solamente nos vamos a quedar con una sola cosa. Con una sola nos vamos a quedar, que con el costo que representan 2-3 procesos electorales en la República Dominicana. Un proceso electoral en febrero, un proceso electoral en mayo y un posible proceso electoral en junio. ¿Cuándo? Debieron haber máximo 2 procesos electorales. Máximo. Tenemos 3. Es con lo único que nosotros nos vamos a quedar de esa reforma a la ley electoral. De esa creación, de esa magnífica creación a la ley de partidos y la ley electoral. Tal y como les decía a unos amigos. Ustedes los políticos no respetan ni a su madre. Estamos creando una serie de expectativas con esa ley a sabiendas de que ustedes podrán coger y hacer lo que ustedes quieran con ella mañana. Si la cumplen o no, eso no son problemas de ustedes. Eso no son problemas de ustedes si la cumplen o no. Porque no hay ningún costo. No hay ningún costo. Ningún costo. Es decir, usted comete su error. Amén, Dios gracias. Hay que seguir estos congresistas que hicieron ese mamotreto de ley, todos nuestros congresistas que aprobaron esa ley de partido a espalda de la Constitución de la República.
eso les representara un costo político que les desmoralizara frente a la sociedad, las cosas fueran otras. Las cosas fueran otras, los resultados fueran otros. Pero con este mamotreto que nosotros tenemos, tal y como me dice Manuel el control, eso fue lo que tú me dijiste que dijera, ¿verdad? Porque eres tú que me mandas. Pero yo estoy diciendo aquí responsabilidad tuya. Ahí abajo están esperando. Este costo político, que no lo tienen, siguen siendo diputados, siguen siendo senadores, normalito. Son tan descarados como aquel estudiante que va a un examen y se quema. Y cuando ve al profesor, ¿cómo está usted? Óigase, mi hermano, no está su vergüenza. Usted no ve que usted se quemó, vulgarmente. Usted no ve que usted demostró frente a ese profesor que usted es un inepto, que no aprendió su materia. Óigase, que por lo menos se le ve el pudor y la vergüenza de, profesor, ¿cómo está usted? Con vergüenza, porque usted demostró que no tiene capacidad. Así son nuestros congresistas, que aprueban un mamotreto de ley, que se lo quema el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dice eso está a la espalda de la Constitución, de uno solo capítulo de la Constitución, míralo ahí. Y tú no fuiste capaz de observar, lo queman y salen ellos a saludar al pueblo. Muy complaciente. Óigame, señores, es verdad que la ignorancia está atrevida y que la falta de educación y de preparación de nuestros congresistas, pues ha dejado el desnudo lo que es un país tercermundista en toda la extensión de la palabra y sin esperanza de que las cosas sean diferentes. Porque por lo menos las universidades de este país, las escuelas de derecho, debiesen estarse pronunciando, debiesen estar haciendo círculo de estudios, de juicios críticos. Y que esos estudiantes lo hagan a través de las redes, a través de los medios, para que por lo menos esto sirva de muro de contén a las acciones de nuestros congresistas, que reciban la presión social. Aquí solamente el gobierno recibe presión social a través de las redes, el gobierno central. Y le vociferan a los funcionarios ladrones y ladrones. Pero vemos los congresistas que por par de pesos te hacen un proyecto de ley y esos no son ladrones porque son de la oposición. Y eso entran y salen y se burlan del pueblo. Pero son tan ladrones como aquellos que se roban el erario público. Así como se le voció a Camacho lo que se le voció, también se le debe vocear a todos los diputados y senadores de este país. Asimismo, que yo estoy muy de acuerdo, déjenme decirle, y excúsenme, mis amigos, pero estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy muy de acuerdo? Porque algún costo deben tener los que se roban el erario público. Algún costo debe tener aquellos que usan el Estado como comodín de su buena vida, ya que no tenemos leyes y estructuras jurídicas que permitan el encauzamiento de corruptos. Por lo menos vamos a darle nosotros como sociedad una muerte civil, de que no puedan ir a uno u otro sitio, que no encuentren el repudio de la población, pero que no sea al del partido de gobierno solamente, que sea a todos, que sean también a los anteriores, para que todos les sirva de vergüenza a todo aquel que haya malversado y se haya enriquecido con el dinero público. Señores, en el día de ayer se asestó un duro golpe al narcotráfico en San Francisco de Macorís. Vamos a hablar de esto, porque en otras oportunidades nosotros nos quejábamos de que no se había hecho nada en San Francisco de Macorís. Decíamos que esto era terreno de nadie, con todo carácter de responsabilidad, lo decíamos así mismo. En el día de ayer se asestó un duro golpe tal y como lo describió la Fiscalía Provincial de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Y se habla de los municipios y de la sociedad de la ciudad de San Francisco de Macorís, me parece que uno o dos de los famosos puntos. Miren ahí, señores, miren ahí esta imagen. Mire las armas preparadas de alto calibre, droga, dinero, celulares.
Vamos a poner, dámele audio, por favor. Procedimos a realizar en esta ciudad de San Francisco de Macorís diferentes allanamientos que se segregaron en diferentes barrios de esta ciudad, donde fue ocupada una cantidad alta de dinero en efectivo de diferentes denominaciones. También fue ocupada armas de fuego de alto calibre, así como sustancias controladas, entre estas marihuana, presumiblemente marihuana, cocaína, entre otras. Además fue ocupada balanzas, diferentes objetos, celulares, lo cual fue una actuación de manera conjunta, como decíamos, con la Dirección Central de Antinarcóticos, de DICAN, tratando de desmantelar este flagelo que arropa a esta ciudad de San Francisco de Macorís, logrando nosotros de manera efectiva la investigación que se había levantado previamente. Fueron apresados varias personas, lo cual el Ministerio Público tiene bajo investigación en este momento. Magistrado, ¿en cuánto estipulan ustedes esto que ustedes tienen en esta mesa? ¿Qué cantidad asciende esto? Es una cantidad que asciende más de los 150,000 pesos en efectivo fue ocupado. Es una cantidad alta ocupada mediante los allanamientos el día de hoy. Bueno, en el marco de las operaciones que se están haciendo por orden directa de nuestro señor director general, Mayor General Ney Alton Bautista Almonte, así como también el director regional, el general Olivencio Minaya, y nuestro director central, el coronel Pablo Francisco Ortega Brito. Estamos realizando diversos operativos y realmente la cantidad de dinero excede los 500,000 pesos, pero el valor de las demás cosas que se han ocupado, pues no tengo un valor real que le pueda decir. Sin embargo, entendemos que será un duro golpe al narcotráfico. Imagínense ahí, bueno, dale así, algún momento pone las imágenes. Tal y como decíamos, vemos ahí incongruencia dentro de las informaciones que se dan, 350,000 y más de medio millón de pesos, la diferencia es mucha. Entiendo que en un espacio así debió haberse contado el dinero que se recibió como constancia. Eso no es como tanto, ni como esto, ni como lo otro, sino que son cifras exactas, porque esas incautaciones se depositan al Banco de Reservas o al Banco Agrícola, me parece que al Banco de Reservas, en una cuenta de la Procuraduría General de la República. Y después de haberse dictaminado ya la culpabilidad y haberse justificado el hecho de que ese dinero sea parte del lavado de activos del narcotráfico, o lavado de activos porque no paga impuestos, es decir, son dobles penalidades, una por el hecho del narcotráfico y otra por la evasión también de los impuestos. Eso va a incautación y pasa entonces a un bien público. Pasa también a un bien público. Que estas son cosas que debiesen tenerse pendientes. Es decir, el dinero, vamos a contarlo y vamos a dar una cifra exacta, no importa la premura, la rueda de prensa que se aguante. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como es, no para la prensa. Entendemos esto, entendemos también la poca experiencia que hay en el manejo de estos casos aquí en San Francisco de Macorís, porque creo que esta es la primera incautación de importancia, más de un año de instalada esta fiscalía, con una sociedad como la franco-macorizana, que nosotros los que andamos en las calles sabemos, y la propia Policía Nacional, los propios organismos del Estado, inclusive aquí hubo un jefe de policías que dijo que habían tantos puntos en el país, lo tenía ya censado los puntos, por lo que el conocimiento previo nadie puede alegar ignorancia y los puntos están ahí. Y San Francisco de Macorís, todo el mundo sabe el gran consumo de estupefacientes que hay en los barrios, en las urbanizaciones. En las urbanizaciones. Y aquí entra y sale la droga y aquí nunca se ha encontrado. Por ejemplo, ahí en Bonao agarraron 400 kilos. En Bonao. Por suerte que fue en Bonao. Porque si lo dejan pisar la provincia de Duarte, hubiese estado distribuido ya en los barrios. Desgraciadamente, y esto es lo que nos dice lo que ustedes están haciendo. Ojalá, tal y como decía ayer a través de las redes, se acabe ya ese matrimonio, esa convivencia pacífica con el delito que hay en San Francisco de Macorís. Que es una convivencia pacífica con el delito, entre las autoridades y los delincuentes. Ustedes viven y yo vivo, todos vivimos.
Y amén Dios gracias. Ojalá que acciones como estas se sigan repitiendo. Se sigan repitiendo. Tengo algunas observaciones. Lo primero es que hace mucho tiempo que la Agencia Antidroga de la República Dominicana no está exponiendo a sus actores, sino que lo hace a través de una vocería para evitar el compromiso con una actividad delictiva tan riesgosa y tan peligrosa. Yo ver que es mi amigo Angel, un jovencito tan preparado, con tantas luces y con un futuro promisorio en la fiscalía y hasta fuera de la fiscalía, porque es una persona muy decente y muy inteligente, se está exponiendo en la presentación cuando ya está a la vista de quién fue el fiscal actuante en el caso. Y reitero, no es jugando tapita que están. Es con delincuente que se está luchando. Es con delincuente. Y Angels no es el que anda con seguridad. Angels sale de la fiscalía desprotegido. No tiene seguridad donde se mueve. Igual que nuestros jueces. Ahora, cualquier charlatancito diputado o senador de este país o funcionario de tercera o quinta categoría, si anda con una recua de seguridad detrás. Eso sí tienen seguridad, eso sí hay que asegurarle. Pero los médicos del Hospital San Vicente de Paúl, a los fiscales, a los jueces, esos no. Esos están en la intemperie. Entonces, exponer, dar la cara, los actores de estos allanamientos no es saludable. La Policía Nacional en San Francisco de Macorís tiene una vocera y no lo hace al frente de las drogas. Pueden presentar la droga allí, pero yo me pongo aquí porque mi imagen no debe estar comprometida frente al delito. Ahí frente al delito debieron estar las personas que se le encontró esta droga, pero no las personas que lo persiguieron. Veo aquí este desliz que se le ha ido a las autoridades, que no me gustaría que próximamente pues volviera a suceder. No me gustaría, porque yo no quiero ver personas valiosas exponiéndose públicamente, presentándose públicamente ante el delito, cuando tienen que seguir luchando con este tipo de delitos y ellos en la calle, normal y tranquilo, haciendo su vida rutinaria, con un Estado irresponsable como el Estado Dominicano, que no les garantiza la integridad física ni a él ni a los suyos. Y los delincuentes ya no están jugando. Ya no están jugando. Ya no están jugando. Entonces, esas son de las cosas que queremos observar y puntualizar que bien hice con hacer la crítica como la hice a través de este espacio y a través de las redes con toda responsabilidad, cada vez que veía grandes alijos de drogas que se incautaban en otros pueblos con menos potencial que San Francisco de Macorís y en mi pueblo, nada. Este es el primer golpe que se asesta. Los otros han sido cositas de gramitos en un barrio donde se tiran. Y ya esto ha tocado fondo. Ha tocado fondo. Señores, usted entra a un barrio y esos tipos tienen hasta flanqueadores. Desde que usted entra a esta esquina, usted está siendo vigilado para ver cuál es su actividad. Óigame, con un intercomunicador, no con celulares, con un radio. Y tú así mira y te das cuenta de que ya tú estás siendo vigilado. Tú sigues tu actividad normal. Va a uno que otro lugar, sale de ahí. Pero donde quiera que tú te muevas, ten por seguro que tú estás siendo vigilado
por esos puntos de droga, con un radio en las manos, Y eso yo lo he visto, no menos de 10 lugares aquí en San Francisco de Macorís. No menos de 10 lugares aquí en San Francisco. Ellos lo saben. Yo temores, gracias a Dios, yo no albergo. Y de este tema es muy poco lo que toco, por la hipocresía con que siempre se ha abordado el mismo. Y lo vemos en la película, y lo vemos en todos lados, que las mismas personas que están llamados a perseguir el delito, muchas veces terminan siendo parte de ese delito que se está persiguiendo. Eso lo hemos visto en la película, pero también lo hemos visto en las noticias de la República Dominicana y en las noticias del mundo. Lo hemos visto. Nadie puede causar extrañeza. Y con algún poder cuentan. ¿Por qué? Porque si yo estoy allí con un radio de comunicaciones, no es verdad que yo no voy a tener un poder de un amigo de mi jefe, que me apoye. Yo he sido invitado a actividades que no he asistido y que luego he visto la foto por la red. Y he visto la convivencia pacífica de jefes, de policías, de jefes de departamento, compartir con personas cuya actividad es el narcotráfico y el lavado de activos. Personas de alto rango, aquí en San Francisco de Macorís. Y yo no he ido a esas actividades, porque yo no voy a las que son legales y abiertas, mucho menos a las que no lo son. Que aquí yo voy a una actividad si tengo un compromiso directo con la persona que hace la actividad. Por ejemplo, la fiesta de Omar Peralta en días pasados, cuando celebró sus 15 años de programa, ahí yo estuve. Entre Omar y yo existe una gran amistad. Yo quise darle ese espaldarazo a mi hermano Omar. Yo fui a esa fiesta ahí al Dorado. Te puedo ir a un cumpleaños X de un amigo, pero con una conducta social aceptada. Yo no soy un santo, pero tampoco tengo por qué estarme mezclando con todo el mundo. Guardo mi distancia sencillamente. Y se pueden contar las veces, si el que quiera lo busque en la página, donde sea. Las veces que me puedan ver en una actividad, búsqueme que estoy vinculado y he sido combinado a estar ahí. Porque me han llamado, me han insistido y uno pues va. Pero miren, señores, aquí se hacen muchas fiestas, mucha chivada en este pueblo. Y con muchas personalidades y disfrutan y celebran. Entonces, vamos a ponerle ojo a esto y vamos a darle seguimiento a esto. Aquí esta lucha tiene que seguir. Aquí hay que sacar la droga de los barrios. Aquí hay que eliminar esos puntos de droga. Aquí hay que eliminar esas zonas francas que hay aquí, que actúan con toda libertad. En cada punto, en cada barrio. Aquí eso tiene que acabar. Dejemos la cobardía, dejemos la distracción, dejemos a Facebook y a Instagram. Y vamos a asumir nuestra función con vehemencia, con capacidad, con entereza. Y estoy seguro que tendrán el respaldo de esta sociedad y de todos los medios que estamos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente. Yo estoy comprometido a la construcción de una sociedad diferente. Por eso, desde hace 12 años abracé esta causa, cuando abandoné otras de las cuales ejercía mis influencias para que la sociedad estuviese a un nivel de construcción más honesta, como lo hacía a través de la pastoral juvenil en mis tiempos, como lo hacía a través del teatro y como lo hacía en cada espacio donde tenía la oportunidad de influenciar. Me decidí a hacer este espacio constructivo de 12 años con alrededor de 600 paneles educativos
porque yo estoy comprometido a la construcción de una sociedad diferente y abogaré siempre por esto. Y a cada paso que algo se atraviese, que no sea así, puede ser de mi apetencia personal y estará por encima siempre la causa de mi país y de la construcción. Por eso, aun siendo PLDista, cuando he tenido que fijar una posición en contra del propio PLD, en contra del propio gobierno, lo hago con toda entereza. Porque yo no estoy aquí por un partido, yo no estoy aquí por un sector, yo estoy aquí porque he decidido hacer un tipo de comunicación diferente. Una comunicación que usted y yo nos construyamos, que alberguemos esperanza y nos comprometemos juntos a la construcción de una sociedad a la que todo el mundo aspira, de poder andar en las calles como antes andábamos cuando salíamos de Deluxe de madrugada en un motorcito 70 o muchas veces a pie, que nos parábamos ahí en la Avenida Libertad con Salcedo a comprar frituras para irnos para la casa, hacer una batida a esa hora de guineo maduro, de zapote o de lechosa, con unos friticos verdes y esa carnita salada a las 4 de la mañana. Óigase, mi hermano, usted dormía cómodo y placentero, ¿verdad? Yo aspiro a que sin esa carnita y esas corrupciones digestivas, que bastante buenas son, pero que ya nuestra edad no nos permite, yo sí quisiera poder volver a andar así en mis calles, sin tener que sobar una pistola antes de llegar a mi casa, para evitar ser asaltado en el momento de abrir una puerta. De poder andar con mis hijos en la noche, que no ando con ellos en la noche, por temor a un riesgo. De poderme desplazar de un pueblo al otro sin el temor de que me para una patrulla y esa patrulla puede coger y hacerme pasar un mal momento, porque están para joder, no para viabilizar ni para cuidarnos. Que las autoridades nos rayen en la ilegalidad, donde no hay un fiscal que esté ahí para testificar mis garantías, y que si yo abogo por mi defensa, ya soy un malcriado y hay que trancarme, como en una oportunidad me dijo un superior para ellos, no para mí, porque para mí todos tenemos el mismo rango en este pueblo. Tú te vas, está bien, vete, yo voy ahora. ¿Quién te encontró diciéndome adiós? Usted estar y que le digan a usted es un malcriado que hay que trancarlo. Digo, si por malcriado es, mi hermano, cuando viene a ver el primero es usted, que no debiera salir a la calle hace tiempo. Sí mismito. Entonces, son de las cosas que uno quisiera que no sucedieran todavía en este pueblo, pero estamos en la época terciaria y todavía aquí hay personas que andan buscando los drilopithecus, los australopithecus, y el Homo sapiens. Y aquí arriba todavía no saben que ya Trujillo lo mataron y que no hay temores. Comprometido siempre con decir lo que pienso, a toda costa y a toda responsabilidad. De ustedes me despido y el próximo domingo aquí nos encontramos en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.